Shalom, bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torá. Y esta es una porción nueva que estamos haciendo que se llama ¿Sabías qué? Solamente son temas que vamos a traer de preguntas que personas hacen a través de Teshuvah o Sabiduría en la Torá, y que nosotros pues vamos a hacerlo como un tipo de estudio bíblico para poder contestar esas preguntas que nos están haciendo bíblicamente, arqueológicamente, legalmente, históricamente, de esa forma, para que nuestros hermanos puedan continuar aprendiendo y nos continuamos educándonos y ayudándonos los unos a los otros, ¿ok? Así que de vez en cuando voy a estar sacando esta sesión que se llama ¿Sabías qué? Y yo le voy a pedir también a todos los maestros que de repente, si tienen tiempo, porque yo sé que están ocupados, que también puedan hacer unos cuantos de estos también, ¿ok? All right. Nosotros estamos contentos de estar continuamente, poder venir a sus hogares enseñando y compartiendo la Torá, y continuamos aprendiendo todo el tiempo y queremos compartir mucho más de lo que estamos buscando. Pero ¿sabías que si Yeshua hubiera declarado a la mujer adúltera culpable cuando la acusaron de adulterio, si él declaraba que ella era culpable, ¿sabías que Yeshua se hubiera eliminado como el Mesías? Muchas personas en el sistema religioso del cristianismo utilizan Juan capítulo 8 como una forma de eliminar la Torá, y utilizando esta historia o este evento de la mujer adúltera como justificación de decir que la ley ya fue abolida y fue abrogada. Vamos a investigar este capítulo en esta sección de ¿Sabías qué? Pero de un punto de vista legal. ¿Ok? Vamos a continuar ahora a la lectura en Juan capítulo 8. Pero antes de entrar en esta lectura, me gustaría compartir algunos puntos con ustedes. Muchas veces cuando estudiamos las Escrituras, muchas personas estudian las Escrituras de la perspectiva de su denominación, de su religión, si son pentecostales, ven la Biblia de acuerdo a la teología del sistema pentecostal, al bautismo, de todas las denominaciones. Ya estamos claros con eso. Nosotros tenemos que llegar a un momento en nuestra vida espiritual que tenemos que ser honestos con la evidencia en la cual que entendemos y leemos, para nosotros ajustar nuestra vida en obediencia y obedecer al Todopoderoso, y dejar de masajear un masaje bíblico textual a los versículos para tratar de traer un entendimiento de acuerdo a cómo nuestra denominación lo determina. A mí me gusta estudiar las Escrituras de un punto legal. ¿Por qué de un punto legal? Porque en el momento que usted establece la legalidad de las Escrituras, ya eso descarta una interpretación humana, personal, porque la ley es la ley. Y muchas personas utilizan este capítulo para eliminar lo que prueba que Yeshua guardó la ley. Si decimos que la ley fue abolida utilizando este capítulo como el ejemplo, que Yeshua no la encontró culpable y que eso eliminó la ley, que ya esto es una dispensación nueva, que es algo nuevo, entonces estamos probando con esa enseñanza que Yeshua no es el Mesías. Pero si nosotros escudriñamos esas Escrituras y verificamos la información que está en el texto y la revisamos con la evidencia en la ley, en la Torá, nos vamos a dar cuenta que Yeshua sí hizo una declaración o no hizo juicio, porque él sabía que no tenía la autoridad legal para poder juzgarla a ella en ese momento. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Ok, vamos al capítulo 8 del libro de Juan. Y dice: pero Yeshua se fue al monte de los olivos. Luego, al amanecer, se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudió a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Versículo 3. Oigan esto, sumamente importante, porque el versículo 3 es la clave para entender lo que está ocurriendo aquí. ¿Ok? Dice: en eso los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que habían sorprendido en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Rabí, a esta mujer la han sorprendido en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la Torá, Moshe nos mandó apedrear a tales. ¿Y tú qué dices?
El versículo 6, oigan esto. Esto lo decían para probarlo, para tener de qué acusarlo. Ok. Aquí hay algunos elementos que tenemos que estudiar con detalle. Primero, sabemos que fue una de las ramas de los fariseos y que eran los escribas. Los escribas eran abogados de la ley. Y los fariseos, habían 7 tipos de fariseos dentro del fariseísmo, de la casa de Shammai y la casa de Hillel. Ok. Entonces, nos damos cuenta en el versículo 3, dice, en eso los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que habían sorprendido en adulterio. Ok, quiere decir que ya este caso es premeditado, porque la sorprendieron en adulterio. Mire, hermano, cuando una persona va a cometer adulterio, no lo hace el público ni lo anuncia. Eso es algo privado. Es algo que lo hace una persona premeditadamente en contra del convenio con su esposo o con su esposa, y busca a otra persona, y generalmente se esconden y no es algo que lo quieren publicar, porque especialmente en el primer siglo, ser sorprendido y estar en adulterio era un acto de vergüenza. ¿Qué quiere decir? Que estos escribas y estos fariseos planificaron este evento. Sí, ellos sabían que ella estaba cometiendo un pecado, pero ellos planificaron el evento. Ellos sabían dónde ella se encontraba. Ok, pero hay unos elementos en esta historia que faltan, y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, la anunciaron, la presentaron a Yeshua y retaron al Mesías. Eso se llama un reto y réplica. Reto y réplica. Cuando estudiamos lo que es honor y vergüenza, los fariseos le están haciendo un reto a Yeshua, y ahora Yeshua le está dando una réplica, porque está el honor del Mesías y está el honor de la mujer. Ok, entonces, algo aquí que es bien interesante, que nosotros tenemos que poner atención a ella. Y muchas personas, cuando estudian estos versículos, no consideran este punto de vista. Que aquí dice, el fariseo le dijeron, Rabí, a esta mujer la han sorprendido en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, la Torá, Moisés nos mandó a apedrear a tales. ¿Y tú qué dices? Ok, es verdad. Yeshua ahora se presenta con un reto que tiene que ejecutar juicio. Una, que él no era parte del Sanedrín. Él no tenía jurisdicción para ejecutar juicios en contra de adulterio. Eso le pertenecía al Sanedrín. ¿Ok? Pero sí, ella era culpable. 2, están citando la Torá de Moshe. Es la Constitución. ¿Ok? Deme un segundito, por favor. Ok, disculpe. Entonces, quiere decir que si cita a Moisés, tenemos nosotros que ir donde Moisés. ¿Qué es lo que dice Moisés? Vamos al capítulo 20 de Levíticos, el capítulo 20 del libro de Baikra, y qué nos dice a nosotros acerca de una mujer adúltera. ¿Ok? Dice, si un hombre comete adulterio con una mujer casada, cometiendo adulterio con la esposa de otro hombre, el adúltero y la adúltera, ¿ok? Se les dará muerte. Quiere decir que sí es verdad lo que dijeron los fariseos y los escribas, que la Torá de Moisés dice que a tales personas se le tiene que apedrear, tienen que morir. Es verdad, no hay ningún problema, eso no se discute. El problema es que los fariseos y los escribas, ellos establecieron ahora lo que es un caso falso, porque no hicieron ¿qué? ¿Qué fue lo que no hicieron? ¿Qué fue lo que ustedes notaron en ese versículo que leí? Que en Juan capítulo 8 trajeron a la mujer adúltera, y en Levíticos capítulo 20 dice el adúltero y la adúltera. Los dos tienen que ser traídos para ejecutar juicio. Quiere decir que el precedente bíblico o la ley que ejecuta juicio en contra de un adúltero, los fariseos y los escribas no están siguiendo la letra de la ley. Ellos solamente trajeron a la mujer adúltera. Solamente. Quiere decir que no están pasando por el procedimiento legal de acuerdo a la Torá de Moshe. A la Torá de Moshe, como dice ahí.
La Torá de Moshe dice que sí tienen que traer a los adúlteros. Pero ellos, los líderes, por eso dice que estaban probándolo. Como dice el versículo 6. Esto lo decían para probarlo, para tener de qué acusarlo. Si Yeshua decía, sí, ella es adúltera, vamos a apedrearla. 1, él no pertenecía al Sanedrín. 2, no habían traído al adúltero. Y 3, ¿dónde se encuentran los testigos? Vamos a continuar leyendo. El versículo 7 dice, como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Otra vez se inclinó hacia abajo y siguió escribiendo en la tierra. Pero cuando lo oyeron, fueron saliendo uno por uno, comenzando por los más viejos, hasta que quedó él solo y la mujer que estaba en medio. Entonces la gente dice, pero ¿dónde están los testigos? ¿Sabían ustedes que la palabra los más viejos es una expresión idiomática de los jajam, los ancianos? Él estaba hablando a los fariseos y a los escribas. En el judaísmo, una persona sabia o los eruditos o los sabios o las personas con experiencia se llaman jajam o un rebe, ¿ok? Gente sabia, especialmente un jajam, los más ancianos. La expresión los más ancianos se refiere a los fariseos y a los escribas que fueron los que juzgaron a esa mujer incorrectamente. ¿Qué es lo que nos dice Deuteronomio 17:7? Vamos a ver lo que dice la Torá de Moshe, porque eso fue la Torá de Moshe, fue lo que citaron los fariseos y los escribas. ¿Para qué? Para tratar de buscar una culpa en Yeshua. Voy a leer desde el versículo 4 en adelante, ¿ok? Del capítulo 17, enfatizando en el capítulo 7. Perdón, en el versículo 7. Del versículo 4 enfatizándonos el versículo 7. El versículo 7 enfatizándonos el versículo 7, leyendo del 4. Dice, y te han informado o llegas a enterarte. Entonces debes hacer una investigación cabal. Si resulta verdad, si se establece el hecho de que ha cometido un acto aborrecible en Israel, debes sacar al lugar público a ese hombre o a esa mujer que realizó ese acto perverso y apedrearlo, sea hombre o mujer, hasta que muera. A una persona se le dará muerte únicamente, oigan esto, versículo 6. A una persona se le dará muerte únicamente por el testimonio de 2 o más testigos. No se le debe dar muerte por el testimonio de un solo testigo. Que las manos, y ahí donde entran, por eso vamos a ver aquí el por qué los testigos se fueron, de los más viejos a los más jóvenes, se fueron y no pudieron hablar en contra de Yeshua. Oiga, el versículo 7 dice que las manos de los testigos sean las primeras contra él para darle muerte, y después las manos del resto del pueblo. Así le eliminarás el mal de tu medio. Ok, vamos a volver a leer el versículo 3 del capítulo 8 a ver si están pasando ahora por el procedimiento legal. Ok, el versículo 3. En eso los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que habían sorprendido en adulterio. Quiere decir, esto es predeterminado. Esto es una cosa, ellos lo hicieron a propósito. Quiere decir que los testigos eran los mismos escribas y los fariseos. ¿Ok? Y poniéndola en medio de Yeshua le dijeron, Rabí, a esta mujer le han sorprendido en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la Torá de Moshe nos mandó a apedrear a tales. ¿Y tú qué dices? Esto lo decían para probarlo, para tener de qué acusarlo. Pero Yeshua se inclinó hacia el suelo, se puso para escribir en la tierra con el dedo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero de arrojar una piedra. ¿Por qué Yeshua respondió de esa forma? Él sabía que la mujer era adúltera. No hay duda que era adúltera. Pero Yeshua entendía la Torá porque es la Torá viviente. ¿Ok? Yo pienso que fue a través de Mashiach, el Memra, la palabra, que los mandamientos fueron dados en el monte Sinaí.
Yeshua conoce la Torá. Él sabía de que no habían traído el adúltero. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él va al procedimiento legal, bíblico, para establecer un caso. Él no está ejecutando juicio porque él no tenía jurisdicción en ese momento para ejecutar juicio en contra de ella. Cuando él les dice a ellos, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra, esos líderes sabían lo que Yeshua está diciéndole. No, uno, no trajeron el adúltero. Dos, fueron los testigos. Y ahora los mismos testigos, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 17, versículo 7, ellos tenían que tirar la primera piedra. Y como ellos no están pasando el procedimiento legal para ejecutar un juicio justo, ellos se hubieran encontrado en una penalidad de juicio si el Sanedrín lo hubiera encontrado, porque hubieran ido en contra del procedimiento legal bíblico, como se establece aquí. Entonces, continuamos leyendo. El versículo 10 en adelante. Entonces, Yeshua se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella le dijo, ninguno, maestro. Entonces Yeshua le dijo, yo tampoco te condeno. Vete en adelante y no peques más. Y muchas personas utilizan ese versículo para decir que ahora estamos bajo la gracia, una nueva dispensación, que no tenemos que seguir la ley porque Yeshua no la juzgó. Hermanos, si tomamos el tiempo de verificar la información, y las Biblias tienen referencias al lado del versículo, porque está en mi Biblia aquí, dice Levítico 20:10, y dice también Deuteronomio 17:7. Si tomamos el tiempo de hacer una referencia a los versículos cuando la Biblia te dice, porque la Torá de Moshe dice, usted tiene que parar donde está, parar su estudio. Cuando te cita un versículo de la Torá, de los profetas y de los escritos, usted tiene que parar y ir a visitar ese versículo citado, pero no lea solamente el versículo, lea el capítulo anterior y el capítulo después de esa referencia. Por ejemplo, generalmente, si me cita a Isaías capítulo 5, versículo 3, yo no leo Isaías 5, como lo hice hoy, que fui a la referencia, porque ya yo llevo tiempo estudiando la Torá. Pero si me cita, por ejemplo, Isaías 5, versículo 3, yo cuando voy a esa referencia, yo leo el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, porque hay una secuencia de eventos que me explica ese versículo, y ahí yo puedo entender lo que me están tratando de dejar saber aquí en el Brit Hadasha, en el pacto renovado y los discípulos, y cuál es el contexto, y quién es la audiencia, cuál es el problema. Yeshua legalmente no tenía la potestad en ese momento de ejecutar en ningún juicio en contra de ella. ¿Por qué? Porque uno, no trajeron al adúltero. Dos, los testigos no quisieron a tomar el juicio para tirar la primera piedra. Tres, Yeshua no lo vio él mismo. Él no podía y no tenía. Mire, todo el mundo conoce de esto en la ley. Cuando hay un caso legal y la evidencia no es bastante para que una persona pueda tener un juicio, ellos tiran el caso y no lo ejecutan. Porque no tiene un caso. La evidencia está a favor o está en contra. ¿Okay? Un abogado trae del gobierno. Ellos traen un caso si tienen la evidencia para poder juzgar a una persona. Y el abogado de defensa se encarga de tratar de refutar esa evidencia. Obviamente, esto es un caso legal en el capítulo 8. Y sabemos que Yeshua conoce la Torá. Entonces, ¿qué es lo que le dice a ella? Yo tampoco te juzgo. ¿Por qué le dijo eso? Uno, él no la conoce. A él le dijeron que ella era adúltera. ¿Ok? Dos, no trajeron el adúltero. Tres, no hay testigos. Y como él no la vio, él tampoco puede ejecutar juicio. ¿Pero qué fue lo que él le dijo? No peques más. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a buscar acá. Denme un poquito de tiempo porque no estaba pensando en este versículo y quiero estar seguro que lo consigo. Capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiere decir que él le dice, no rompas el mandamiento. Hermanos y hermanas,
¿Cuál es uno de los mandamientos de los 10? No cometerás adulterio. Es interesante que en el antiguo Medio Oriente, en el antiguo mundo, es muy distintivo a la Torá. En la Torá, un adúltero y una adúltera, cuando pasan por el proceso de evidencia, ellos tienen que morir con apedreados. Pero en el antiguo Medio Oriente, depende del estatus que tenía en la casta social, se declaraba una penalidad para cada persona, depende de su estatus. ¿Por qué es? Esta es una pregunta que muchas personas siempre hacen. Bajo la teocracia de la Torá, ¿por qué es que tienen que matar a esas personas? ¿Ok? Un juicio justo. Si están los testigos y traen los dos y hay evidencia. ¿Ok? Por cierto, y no puede ser cualquier persona en la esquina que los ve. Tienen que llevarlo al procedimiento judicial, Sanedrín, para que ellos ejecuten juicio. Esto es algo serio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está en convenio. Y el pueblo de Israel es un Elohim de convenios. Y Él es fiel a sus convenios. Y Él ha escogido a Israel para que Israel sea el portavoz de la justicia y la bondad del Rey del universo. E Israel se supone que se maneje como un pueblo por encima en santidad de las naciones. Que no actúe como las naciones. Él no tiene que quitarle la esposa a ningún otro hombre. Porque están en convenio. Si un hombre le quita, o viceversa, un hombre a una mujer, le quita la esposa o el esposo a otro hombre o a otra mujer, entonces está codiciando, ya rompió el 10º mandamiento. ¿Ok? Y cuando una persona comete adulterio, codicia primero, después miente, y hay personas que hasta matan, cometen homicidios por tratar de estar con esa persona. Y el problema es este: si usted y yo estamos en convenio con el Eterno, y de repente una persona trata de seducir a mi esposa, entonces no solamente estás avergonzándome a mí, pero estás avergonzando a nuestro Rey, porque esto es una relación vertical horizontal. Quiere decir que si tú eres mi hermano, tú vas a respetar a mi esposa y yo voy a respetar a tu esposa. ¿Ok? No vamos a jugar con ese juego que se juega en otros lados. Y por eso es que en Israel, bajo la teocracia de la Torá, uno tiene que pensarlo 1000 veces hasta que pase eso. Es interesante que la casa de Shammai y la casa de Hillel tenían unas enseñanzas diferentes de acuerdo al divorcio. La casa de Hillel decía: si la mujer te quema la comida, tú puedes divorciarte. Y decía, yo creo que era Bar Kokhba, no estoy seguro si era Bar Kokhba o Akiva, perdón, uno de los dos, no recuerdo, que decía: si tú encuentras una mujer más linda, te puedes divorciar de la tuya. La casa de Shammai era al revés. No, al menos que sea por cosa de problemas de inmoralidad, tenía justificación para poderte divorciar. Quiere decir que en la Torá hay un sentir y hay unos perímetros de kedushá, de santidad muy alto. Y si estuviéramos bajo la teocracia y bajo la Torá, esto tiene que llevarse a un caso con los testigos correctos, con el adúltero y la adúltera presente, y tiene que pasar por un procedimiento legal. Lo que ocurrió en Juan capítulo 8 es un ejemplo del mal entendimiento de nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos que quieren saber, pero desafortunadamente eliminando la Torá, la ley, nos mantiene fuera del completo entendimiento de un concepto legal. Recuérdese, cada vez que en las Escrituras te cita un versículo de la Torá, tenemos que parar y revisar esos versículos, porque la Torá se convierte en la Constitución y lo que es en los estatutos, los decretos y los mandamientos que nos ayudan a nosotros a entender todo lo que ocurre en el resto de la Biblia. Amén. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Esperamos de verdad que ustedes sigan siendo bendecidos con los estudios en Teshuvah.tv. Estos son unos estudios cortos que yo voy a estar haciendo de ¿sabías qué? Contestando preguntas a los hermanos para podernos edificar juntamente. Recuerden, no creen nada de lo que yo diga, verifíquenlo todo, y que la honra y la gloria, el poder, sea todo dado a nuestro Elohim, el creador del universo
y que la honra también sea dada a su Hijo Yeshua, que se sienta a la diestra de su Padre en el cielo celestial. Shalom lehitraot. Hablamos próximamente. Bye bye.